Long Beach, California, agosto de 1964. Casi medianoche. El aire en el gimnasio trasero estaba pesado, cargado de humedad y ese olor metálico inconfundible del hierro viejo y el sudor seco. No era una exhibición pública, ni había prensa cubriendo el evento. Las puertas de aquel almacén reconvertido en dojo improvisado estaban cerradas con cadena desde adentro. La regla era simple: una oportunidad, sin protecciones y, sobre todo, sin testigos con cámaras. Lo que ocurrió en esos 10 minutos fue un pacto de silencio que duró décadas. Una de esas historias que se susurran en los callejones de Chinatown o en los gimnasios de artes marciales más exclusivos de la costa oeste, pero que nunca llegaron a los titulares de la época. Si Bruce fallaba esa noche, su carrera en América terminaba antes de empezar. No habría Operación Dragón, no habría leyenda global. Solo sería otro instructor de artes marciales regresando a Hong Kong con el orgullo roto. Esta es la historia que los promotores de la época intentaron enterrar para no humillar a sus estrellas de la fuerza bruta. Todo comenzó 3 días antes, con un comentario sarcástico en un pasillo de hotel, y terminó con un estruendo que todavía resuena en la memoria de los pocos que estuvieron allí. Llevo 30 años rastreando lo que sucede cuando las cámaras se apagan y los contratos de confidencialidad empiezan a dictar la historia. Soy un investigador de archivos perdidos y biógrafo no oficial de las leyendas del combate en California. Mi enfoque es clínico. No me interesan los cuentos de hadas ni las coreografías de cine. Me interesa la física del impacto, la transferencia de energía y el testimonio de quienes estuvieron ahí, en la sombra, viendo lo que el mundo nunca debió ver. Para entender lo que pasó esa noche, hay que entender el clima de 1964. Bruce Lee acababa de dar su famosa demostración en el Long Beach International Karate Championships. Fue ahí donde presentó al mundo el golpe de 1 pulgada y sus flexiones con 2 dedos. El público estaba atónito, pero en los pasillos, detrás del escenario, la vieja guardia no estaba impresionada. Para los maestros de karate tradicional y los fisicoculturistas que empezaban a dominar la escena estética de California, Bruce era solo un joven arrogante, con demasiada teoría y muy poca masa muscular. Entre ellos, destacaba un hombre al que llamaremos el Titán. No era un peleador de técnica depurada, pero no la necesitaba. Era un bloque de 130 kilos de músculo sólido, un gigante, que servía de guardaespaldas para los altos mandos del circuito de torneos y que pasaba sus tardes levantando pesas que harían crujir la espalda de cualquier hombre normal. El pecado de aquel hombre fue el ego. En un pasillo estrecho del hotel donde se hospedaban los atletas, el Titán se burló abiertamente de la supuesta fragilidad de Bruce. Lo llamó actor de circo y bailarín de cha-cha-cha. Dijo, con una voz que retumbaba en las paredes, que Bruce no aguantaría un golpe real de un hombre de verdad y que toda esa velocidad era solo un truco para engañar a los incautos. Bruce, con esa calma gélida que lo caracterizaba cuando se sentía desafiado, no gritó. No hubo una discusión acalorada. Solo se detuvo, miró al gigante de arriba abajo y propuso una prueba privada, una sesión de intercambio de conceptos, como solía llamarlo, para evitar problemas legales. El lugar elegido fue un gimnasio anexo, un sitio que los promotores usaban para entrenamientos de puerta cerrada. El tribunal era pequeño pero letal, 2 cinturones negros de renombre, un maestro respetado que servía de juez imparcial y un promotor que sudaba frío ante la posibilidad de que su máquina de guerra, de 130 kilos, quedara mal frente a un chico de apenas 60 kilos. El ambiente en ese gimnasio nocturno era el de un funeral antes de que empezara la acción. Solo había una bombilla colgando del techo, oscilando levemente y proyectando sombras alargadas sobre las máquinas de poleas y las barras de hierro. El Titán llegó con una sonrisa de suficiencia. Inflaba el pecho para que sus pectorales parecieran escudos de acero. Estaba convencido de que la física estaba de su lado. En su mente, era imposible que un hombre que pesaba menos de la mitad que él pudiera moverlo, y mucho menos lastimarlo. Bruce llegó vestido de negro, moviéndose con una economía de movimientos que resultaba inquietante. No estaba ahí para pelear en el sentido convencional. Estaba ahí para corregir una creencia falsa. Estableció una regla limitante absoluta. No usaría sus puños, no usaría patadas, ni siquiera usaría la palma de su mano. Usaría solo 2 dedos de su mano derecha para demostrar que la masa muscular es, en realidad, un estorbo para la energía pura
si no se sabe dirigir. El gigante aceptó, soltando una carcajada que cortó el silencio del gimnasio. Se plantó en el centro de la habitación como una estatua de mármol. Sus piernas eran como troncos de roble y sus abdominales estaban tan tensos que parecían una armadura. «Haz lo que quieras, pequeño», dijo el gigante. «Si logras que me mueva un solo centímetro con tus dedos de seda, te pediré perdón de rodillas». Fíjate bien en este detalle, porque lo cambia todo. Bruce no se puso en una guardia de combate. Se acercó al gigante con una lentitud casi ritual. La distancia era fija. Bruce no podía tomar impulso, no podía correr, ni siquiera podía dar un paso hacia adelante. Debía empezar con las puntas de sus dedos índice y medio a escasos milímetros del esternón del gigante. Era una prueba de potencia explosiva pura, lo que en las artes marciales chinas llaman Fa Jin. El maestro testigo, un hombre que había visto miles de combates en su vida, se acercó para verificar que no hubiera trucos. Revisó la postura de Bruce y la firmeza del gigante. El titán se tensó aún más, cerrando los ojos por un segundo para concentrar toda su masa en su centro de gravedad. Estaba inamovible. Era una muralla de carne y hueso de 130 kilos diseñada para resistir impactos de camión. En ese momento, el aire se puso pesado. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el goteo de una tubería al fondo del local. El promotor, escondido en la penumbra, se mordía las uñas. Si la noticia de este encuentro se filtraba y su gigante era humillado, su negocio de vender la fuerza bruta, como la máxima aspiración masculina, se vendría abajo. Pero, por otro lado, estaba la curiosidad morbosa de ver si el chico de Hong Kong era realmente lo que decía ser. Bruce posicionó sus dedos. Su brazo estaba relajado, casi lánguido. No había tensión en sus hombros, no había furia en su rostro, solo una concentración que parecía traspasar al gigante. Lo que el gigante no sabía es que Bruce ya había ganado la pelea en su mente. Él no veía una muralla de músculo, él veía una serie de vectores, de puntos de presión y de canales por donde la energía podía viajar si se encontraba la frecuencia adecuada. Por un segundo el tiempo se detuvo. Bruce cerró los ojos y exhaló un suspiro corto, casi inaudible. El gigante seguía sonriendo, desafiando a Bruce con la mirada, esperando el contacto que, según él, sería como el roce de una pluma. Pero entonces Bruce hizo algo inesperado. No empujó, no hubo un movimiento de vaivén. Hubo una vibración, un latigazo que comenzó en sus talones, subió por su cadera y se concentró en un punto infinitesimal en la punta de sus dos dedos. El primer contacto fue un toque ultrarrápido. Fue tan veloz que el maestro testigo parpadeó y casi se lo pierde. No hubo desplazamiento. El gigante no se movió hacia atrás, pero algo cambió de inmediato. La sonrisa del titán se borró como si alguien hubiera pasado un borrador por su cara. El color desapareció de sus mejillas, volviéndose de un tono grisáceo en cuestión de segundos. Sus pulmones se bloquearon instantáneamente. Fue el sonido de un golpe seco, pero no contra la piel, sino un sonido que parecía venir de adentro del cuerpo, como si alguien hubiera golpeado una campana de bronce envuelta en terciopelo. El gigante se dobló ligeramente. No cayó, pero sus manos bajaron instintivamente a su abdomen. El aire se le había escapado de los pulmones sin que hubiera mediado un golpe de fuerza visible. Era el silencio del cuerpo dándose cuenta de que estaba en peligro. El titán intentó recuperar el aliento, pero su diafragma estaba paralizado por la onda de choque. «¿Eso es todo?», balbuceó el gigante después de unos segundos, tratando de recuperar su orgullo mientras luchaba por cada bocanada de aire. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su ego, herido de muerte, lo obligó a tensarse aún más. «Hazlo de verdad. Usa toda tu fuerza, maldita sea», gritó, creyendo que si se preparaba con más violencia, podría resistir lo que fuera que Bruce le hubiera lanzado. Bruce dio un paso atrás, lo miró con una mezcla de lástima y frialdad, y volvió a posicionar sus dos dedos. Esta vez, el ambiente en el gimnasio cambió por completo. Ya no había burlas. El promotor se enderezó. El maestro testigo contuvo la respiración. Lo que sigue es lo que los archivos oficiales de Long Beach omitieron sistemáticamente para proteger la imagen de las estrellas del circuito. Porque lo que estaba a punto de suceder no era solo una demostración de fuerza, era la destrucción de un paradigma. El gigante de 130 kilos estaba a punto de aprender que en el universo de la física aplicada, la masa es solo una variable, y la aceleración es la que dicta quién sobrevive.
El gigante estaba recuperando el aire, pero su orgullo estaba mucho más herido que sus pulmones. Se sujetaba el pecho con una mano mientras la otra se apoyaba en una de las máquinas de press de banca. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia casi infantil, ahora destellaban con una furia peligrosa. No podía aceptar que ese roce, ese contacto casi imperceptible de 2 dedos, lo hubiera dejado sin aliento frente a los hombres que lo consideraban una fuerza de la naturaleza. «Fue un golpe de suerte», rugió el titán, con la voz todavía ronca. «Me agarraste desprevenido, eso es todo. No me moviste, solo me diste en el nervio. Hazlo otra vez, pero hazlo de verdad». El promotor dio un paso al frente, intentando detener lo que sabía que se estaba saliendo de control. Podía ver que Bruce no estaba jugando. Había algo en la postura de Lee, una quietud absoluta, que le recordaba a la calma justo antes de que un rayo parta un árbol por la mitad. Pero el gigante no quería razones. Se plantó de nuevo en el centro del gimnasio, separando las piernas aún más, bajando su centro de gravedad hasta convertirse en una montaña de carne inamovible. Tensó cada fibra de su cuerpo, desde los gemelos hasta el cuello, hasta que las venas de sus sienes parecieron a punto de estallar. Era una demostración de poder físico puro, 130 kilos de resistencia absoluta. Bruce Lee no cambió su expresión. Se acercó de nuevo, pero esta vez el aire alrededor de él parecía vibrar con una frecuencia distinta. No era solo velocidad, era una intención asesina contenida por una disciplina de hierro. Volvió a colocar los dedos índice y medio de su mano derecha a la misma distancia del esternón del gigante, pero esta vez el ajuste fue milimétrico. Bruce rotó ligeramente su cadera, alineando su columna con el suelo de una manera que solo los maestros de la biomecánica entienden. Fíjate bien en lo que ocurrió después, porque es el momento que los promotores de los años 60 juraron borrar de cualquier registro oficial. Bruce no retrocedió ni un centímetro para tomar impulso. No hubo un grito de guerra. Lo que hubo fue una explosión silenciosa. En una fracción de segundo, la energía viajó desde el suelo, a través de las piernas de Bruce, se multiplicó en su cadera y salió disparada por su brazo como si fuera un proyectil de artillería concentrado en la punta de 2 dedos. El sonido no fue un impacto de carne contra carne. Fue un estallido seco, metálico, como si un mazo de acero hubiera golpeado un bloque de granito. El titán, el hombre de 130 kilos que se creía una muralla, no se dobló esta vez. Salió despedido hacia atrás como si lo hubiera golpeado un tren invisible. Sus pies perdieron contacto con el suelo, algo físicamente imposible para un hombre de su peso en un espacio tan corto. Voló casi 3 metros por el aire, chocando violentamente contra una fila de pesas y racks de hierro que estaban al fondo del gimnasio. El ruido del choque fue ensordecedor. El cuerpo humano impactando contra el metal frío, seguido por el tintineo caótico de los discos de hierro cayendo al suelo. El silencio que siguió fue más pesado que el golpe mismo. El gigante estaba en el suelo, sepultado a medias por un par de mancuernas que habían caído de su estante. No se movía, no gritaba. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, pero no había rastro de la furia de antes. Solo había un vacío absoluto. El shock de un sistema nervioso que acaba de ser sobrecargado por una fuerza que no puede procesar. El promotor corrió hacia él, temiendo lo peor. El maestro testigo se quedó donde estaba, mirando a Bruce, quien simplemente bajó la mano y comenzó a ajustar los puños de su chaqueta negra, como si acabara de terminar una lectura aburrida en una biblioteca. Pero aquí es donde la historia se divide y donde entra la parte que nunca debió filtrarse. El gigante no murió, pero algo dentro de él se rompió para siempre. Los informes médicos que se mantuvieron bajo llave durante décadas mencionaban lesiones internas que no tenían sentido para un golpe de 2 dedos, un traumatismo severo en el esternón y una conmoción en los tejidos blandos que rodeaban el corazón. Bruce no lo había golpeado, lo había atravesado. La energía de Lee no se quedó en la superficie del músculo, viajó a través de la masa como una onda expansiva en el agua, buscando los órganos vitales. Esa noche, el gimnasio se vació en menos de 5 minutos. No hubo apretones de manos, no hubo fotos para el recuerdo. El promotor, aterrorizado por la posibilidad de una demanda millonaria, o peor aún, de que se corriera la voz de que su mayor atracción física había sido humillada por un hombre que pesaba la mitad, impuso un pacto de silencio absoluto. Si el mundo sabía que 130 kilos de músculo eran inútiles ante la precisión técnica, la industria de los suplementos, las revistas de fuerza
y los gimnasios de hombres fuertes de California perderían su valor de mercado de la noche a la mañana. Durante años esta historia fue tratada como un mito urbano, una exageración de los fanáticos de Bruce Lee, pero los que estuvimos rastreando a los testigos sabemos la verdad. El maestro testigo, poco antes de morir en los años 90, confesó que nunca volvió a ver las artes marciales de la misma forma. Dijo que lo que vio esa noche no fue una pelea, sino una corrección de la realidad. El titán, por su parte, nunca volvió a competir. Se retiró del ojo público, vendió su gimnasio y, según los pocos que volvieron a verlo, evitaba cualquier tipo de confrontación física, como si temiera que el aire mismo pudiera golpearlo de nuevo. La neta, nadie esperaba que eso pasara porque vivimos bajo la ilusión de que el tamaño dicta el resultado. Nos han enseñado que el que tiene más masa es el más fuerte, que el volumen es igual a la victoria. Pero lo que Bruce Lee demostró en la penumbra de aquel gimnasio de Long Beach fue que la fuerza bruta es solo una coraza de papel cuando se enfrenta a la ciencia de la aceleración y al dominio total de uno mismo. Lo que vas a escuchar ahora no está en los libros de texto, pero es la lección más valiosa que dejó Lee. El músculo es solo un motor, pero la mente es el piloto. Aquella noche, Bruce no venció a un hombre, venció a un concepto. Rompió la idea de que la fuerza se mide en kilos. La fuerza se mide en la capacidad de entregar toda tu existencia en un solo punto, en un solo segundo, sin que nada se pierda en el camino. El mundo puede seguir debatiendo si Bruce Lee era un peleador real o solo una estrella de cine. Pueden analizar sus películas fotograma a fotograma buscando fallas. Pero para los pocos que estuvieron en ese dojo cerrado con cadenas, no hay debate posible. El sonido del cuerpo del gigante chocando contra el hierro es un eco que no se borra con el tiempo. Al final, en la oscuridad de aquel gimnasio, quedó claro que el arma más peligrosa no es el bíceps más grande, sino el enfoque absoluto. Bruce salió de allí caminando con la misma calma con la que entró, dejando atrás a un titán caído y a un grupo de hombres que acababan de entender que todo lo que creían saber sobre el poder físico era una mentira. Esa es la verdadera historia que el marketing de la época intentó enterrar. Porque el secreto de Bruce Lee no estaba en su fuerza, sino en su capacidad de ser agua, algo que parece inofensivo al tacto, pero que tiene el poder de desgastar la roca más dura, y si se mueve con la velocidad adecuada, de atravesar el acero. El mundo puede duvidar, y quizás es mejor así. Hay verdades que son demasiado pesadas para el público general, pero si alguna vez te encuentras frente a un obstáculo que parece inamovible, recuerda la noche de 1964. Recuerda que la masa es una ilusión, y que la precisión es la única ley universal que no acepta sobornos. Lo que sucedió allí fue real lo bastante para cambiar a todos los que estaban en la sala. Y aunque las cámaras no estuvieron ahí para grabarlo, la historia se encargó de guardarlo en los rincones, donde la verdad no necesita de aplausos para ser eterna. El gigante cayó, el mito nació y el silencio. El silencio fue el único testigo digno de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando deja de usar la fuerza y empieza a usar la energía.